Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 8. Dice la Escritura: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Versículo 8. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Uno de los eventos importantísimos que le siguen al 6º sello del Apocalipsis son los 144,000 sellados en la tierra. En este pasaje bíblico escatológico, el apóstol Juan ve a un ángel que viene del oriente con el sello del Dios vivo para sellar en sus frentes a 144,000 israelitas, y serán 12,000 los elegidos de cada tribu de los hijos de Israel. Y estos a la vez son llamados siervos de Dios. Y la razón por la cual los 144,000 reciben el sello del Dios vivo en sus frentes es porque van a recibir la protección de Dios, ya que pasarán los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, como también serán protegidos por el Señor para no experimentar la muerte durante el tiempo del poder y de la autoridad concedida a la bestia, para perseguir a estos siervos del Dios vivo y verdadero. Pero tendrán que pagar el precio del sufrimiento por amor a Cristo. Y aún más, estos 144,000 sellados tendrán como único destino en el tiempo de los juicios de las trompetas y en los juicios de las copas, la de proclamar el poderoso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es para la salvación y la vida eterna. Muchos van a creer al Evangelio y serán salvos en el tiempo que dure la justa ira de Dios sobre este mundo rebelde y pecador. Todo esto en el contexto de la 70ª semana del profeta Daniel. Cuando estudio este pasaje de los 144,000 sellados, pienso en la soberanía y en la grande misericordia de Dios al mundo perdido en sus propios delitos y pecados. Un pasaje muy claro sobre la soberanía y la grande misericordia de Dios lo tenemos en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 1 en adelante, el cual dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. Y último, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. También creo que el creyente verdadero tiene el sello del Dios vivo en su corazón, y como siervo de Dios debe de estar dispuesto aún en la adversidad a dar testimonio de la verdad de Dios al mundo entero, levantando a Cristo en la cruz para que el pecador mediante la fe pueda reconciliarse con Dios el Padre Celestial y así pueda tener herencia en el reino de los cielos. De acuerdo con el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 14 al 16, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero recordarte lo que Cristo dijo de acuerdo con Mateo, capítulo 10 y versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Maravillosa la soberanía y la misericordia de Dios.